Hoy 2 de enero de 2026, quiero primero empezar enviándoles un fuerte abrazo y deseándoles de corazón un excelente año. Aunque de entrada estamos empezando mal, sobre todo con el gobierno. Lo digo con mucha preocupación porque siento que este último decreto, el decreto 5515, está pisoteando la constitución política del Estado y de manera muy descarada. El pasado 1 de enero el gobierno de Rodrigo Paz promulgó el decreto supremo número 5515, como les mencioné, un decreto que en poquísimas palabras permite al gobierno gobernar de manera remota o gobernar desde el exterior. En ninguna parte, en ningún momento de la historia, incluso boliviana, y con este decreto más o menos, si lo pensamos un momento, está implicando muchas cosas. En primera, está implicando el vacío de poder que puede generar una decisión como esta. También que se imaginan, digamos, que Bolivia esté gobernado, porque eso es lo que va a estar pasando ahora mismo, que está siendo gobernado a distancia, sin la presencia real del jefe de Estado. Esto no es un detalle menor, es algo muy grave y peligroso para la institucionalidad del país, para la democracia, y precisamente es el tema que vamos a abordar el día de hoy. Sean todos bienvenidos, esto es Bolivia Hoy, no olvides suscribirte. Eso me ayudaría muchísimo para seguir haciendo videos así. Soy Johnny y ahora empecemos. El gobierno remoto de Rodrigo Paz, el decreto supremo número 5515. Para este tema vamos a abordar 7 puntos solamente, de las que yo considero que son importantes para demostrar que esta ley sí viola la constitución política del Estado y atenta contra la institucionalidad del país. Punto número 1 estaría la violación al principio de jerarquía normativa. El decreto supremo viola la constitución porque cambia la forma en que el presidente ejerce su poder. La Constitución Política del Estado, en su artículo 172, no autoriza que el presidente gobierne desde el exterior, ni por Internet, ni por ningún medio tecnológico. Sin embargo, este decreto inventa esa posibilidad. Inventa literalmente, no existe. El problema es que un decreto no puede cambiar ni reinterpretar la Constitución Política del Estado, ni crear nuevas formas de ejercer el poder. En el artículo 410, ahí podemos ver los 4 niveles en que el ordenamiento jurídico del país funciona. En primera, en lo más alto, está la Constitución Política del Estado. Luego están los tratados internacionales que Bolivia se ha adscrito con miembros, con los diferentes países, sea la Comunidad Andina de Naciones, Mercosur, la Organización de Naciones Unidas, etc. Luego, en tercer nivel, están las leyes nacionales, los estatutos autonómicos, las cartas orgánicas y el resto de legislación departamental, municipal e indígena. Y en cuarto nivel, en lo más bajo, están los decretos supremos. Bueno, en sí hay otros más, pero dentro de estos 4 puntos, en cuarto están los decretos, reglamentos y demás resoluciones emanadas de los órganos ejecutivos correspondientes. Entonces podemos entender que, por ejemplo, ahora también podemos mencionar el artículo 172, donde claramente fija la atribución que puede tener el presidente. Son atribuciones del presidente o de la presidenta del Estado, además de las que establece esta Constitución y la ley. En el punto 8 podemos ver dictar decretos supremos y resoluciones, o sea, normativa de cuarto nivel. Cuando lo hace con este decreto el gobierno de Rodrigo Paz, pone el decreto por encima de la Constitución y en un Estado de derecho. Eso es inaceptable. Todos deberíamos ser filas y decir que esto no está bien. No solamente decir, tomar acciones legales. Los abogados lo saben. Porque la Constitución manda y los derechos obedecen, no es al revés. En el punto número 2 tendríamos que normaliza una figura inexistente en la Constitución Política del Estado, el gobierno remoto. Este gobierno remoto vulnera la Constitución porque los artículos 165 y 173 de la Constitución Política del Estado reconocen que el presidente puede ausentarse físicamente del país por un tiempo limitado, pero no autorizan que siga ejerciendo plenamente el mando del exterior.
El presidente del Estado puede ausentarse del territorio boliviano por misión oficial sin autorización de la Asamblea Legislativa Provincial hasta un máximo de 10 días. El decreto supremo presentado por Rodrigo Paz desnaturaliza esa ausencia temporal y la convierte en una forma de regular el gobierno, creando una figura que la Constitución no contempla, un presidente ausente, pero gobernando. En ningún artículo de la Constitución permite que el poder ejecutivo se ejerza fuera del territorio nacional, por lo que esta modalidad carece de un sustento constitucional. En el punto 3 tenemos que desnaturaliza el rol constitucional del vicepresidente. El Decreto Supremo número 5515 desnaturaliza el rol constitucional del vicepresidente, porque según el artículo 174.4, este debe coadyuvar con el presidente y asumir la suplencia plena cuando sea necesario. También uno de los artículos importantes es el 169 en su punto 2. En caso de ausencia temporal, asumirá la presidencia del Estado quien ejerza la vicepresidencia por un periodo que no podrá exceder los 90 días. Y en el artículo 1 podemos ver que efectivamente menciona asumir la presidencia del Estado. Presidencia. Tiene todas las atribuciones para ser presidente. En el punto 4 también dice coadyuvar con el presidente en la dirección de la política general del gobierno. Y los chistosos que no lo dejan coadyuvar. Está vetado, no olvidemos que ni siquiera puede estar dentro de las mesas de gabinete. Y sin embargo, el decreto supremo emanado por Rodrigo Paz otra vez limita al vicepresidente a ejecutar solo un detalle de acciones previamente autorizado por el presidente, pero ahora reducir todo ese poder a instrucciones básicamente de seguimiento obligatorio, incluso a distancia, pues ya algo no está bien ahí, no ve, justamente por eso les mencionaba el vacío de poder que se genera. Esto lo convierte al vicepresidente en un simple delegado subordinado, cuando la Constitución lo concibe como una autoridad de apoyo y eventual suplencia real, rompiendo así el equilibrio interno del órgano ejecutivo. En nuestro punto 4 tenemos la afectación al principio de separación y coordinación de órganos. El decreto supremo afecta al principio de separación y coordinación de órganos establecidos en el artículo 12, porque al permitir que el presidente ejerza poder desde el exterior se debilita la coordinación efectiva con los demás órganos del Estado, se reduce el control político, administrativo e interno y se afecta a la presidencia institucional del Ejecutivo. El poder político, según la Constitución, es territorial y presencial, no virtual, por lo que gobernar desde afuera rompe la lógica constitucional del Estado y compromete la correcta articulación entre sus órganos. En quinto punto tenemos el uso indebido de la Ley de Telecomunicaciones, la Ley número 164. El Decreto Supremo 5515 hace el uso indebido de esta ley de la 164 de Telecomunicaciones, porque esta ley solo promueve el uso de tecnologías de la información y comunicación para la gestión administrativa, pero no autoriza que el presidente pueda ejercer el mando supremo del Estado de manera remota, o por Meet o por Zoom. Al respaldar el ejercicio del poder presidencial desde el exterior con esta ley, el decreto instrumentaliza una norma administrativa para justificar una alteración constitucional. Ya hemos hablado justamente de esa pirámide, lo cual es jurídicamente improcedente. Las TICs, las tecnologías de información y comunicación, no pueden reemplazar la presencia constitucional del poder ni la responsabilidad directa del Ejecutivo. Porque si se dan de cuenta, entonces ya muchos órganos ya no servirían para nada. Por ejemplo, que haya la Asamblea Legislativa y que todos se reúnan ahí, no serviría de nada, no sería necesario, no sería gastar ese dinero que se da para viáticos, para sus hoteles, no serviría de nada si se pueden reunir de manera remota. Por eso es que es un revuelo, es un patas arriba lo que está haciendo el presidente Paz. En sexto punto, la creación de una suplencia presidencial dirigida a distancia. El decreto supremo crea una figura inédita, la suplencia presidencial dirigida a distancia, vulnerando los artículos 165 y 174 de la Constitución Política del Estado, porque establece que la suplencia temporal del vicepresidente sea dirigida, controlada y limitada por el presidente ausente. Esta modalidad no está prevista en la Constitución. Reduce la autonomía funcional del vicepresidente y genera un vacío de poder encubierto al depender la acción del suplente de instrucciones remotas del presidente, en lugar de ejercer plenamente la suplencia constitucional. En el punto 7, riesgo a la soberanía y seguridad jurídica. Ejercer decisiones del Estado desde el exterior pone en peligro la soberanía y la seguridad jurídica.
porque el poder político deja de ejercerse de manera plena y efectiva dentro del territorio nacional, debilitando la autoridad del Estado y su control real sobre los actos de gobierno. Esta modalidad dificulta la fiscalización política e institucional, diluye la responsabilidad directa de las autoridades y abre serios conflictos sobre la validez, el control y responsabilidad directa de las autoridades y abre serios conflictos sobre la validez, el control, la atribución de responsabilidades de los actos administrativos y decisiones presidenciales, generando incertidumbre jurídica y afectando la confianza del orden constitucional. Imagínense a ver que ocurre una serie de conflictos durante estos días y que no pueda haber justamente esa comunicación remota del presidente con los ministros, y digamos que debido a estas manifestaciones los ministros a esperar una orden puedan ocurrir muchas cosas, o que los mismos ministros ya puedan ejercer atribuciones de manera urgente y digamos gasificar o provocar incluso pérdidas fatales digamos dentro de los marchistas o de la misma policía. Y ahí tranquilamente el presidente puede hacer esto, un lavado de manos. Es muy peligroso eso para la institucionalidad boliviana. Conclusiones. El decreto supremo 5515 vulnera de manera flagrante la Constitución al permitir que el presidente ejerza el poder desde el exterior, desnaturalizando la presencialidad del mando y debilitando la autoridad del Estado. Además, reduce al vicepresidente a un simple ejecutor a distancia, afecta la coordinación entre órganos, pone en riesgo la soberanía y la seguridad jurídica y utiliza de manera indebida la ley de telecomunicaciones para justificar lo que es constitucionalmente improcedente. Esta situación alimenta la desconfianza. Y ahora, justamente en estos días, donde la COP está realizando una protesta, para mí, totalmente justificada. Para muchos, no justificada. Pero este decreto tal vez nos esté dando o mostrando el camino de que este gobierno efectivamente está cometiendo una serie de errores que le están quitando credibilidad. Esta situación alimenta la desconfianza y da a la COP, que está ya en una marcha o en una movilización desde hace 2 semanas, razones legítimas para movilizarse, exigiendo la anulación del decreto y un marco claro de respeto a la Constitución, para fortalecer la institucionalidad, garantizar la gobernabilidad y evitar un clima de incertidumbre política y social en el país. Esta situación justamente ahora sí está alimentando a la COP, lo está nutriendo y le está dando razones legítimas para movilizarse. Debería ir dentro de mi serie Las contradicciones de Rodrigo Paz, porque justamente en vez de desactivar el primer conflicto por la alza de la subvención y los otros artículos del decreto, solamente lo está empeorando y está llevando al país a un clima de incertidumbre política y social. Si el video te gustó, no olvides suscribirte, darle a like y comentar. Eso es todo por hoy, nos vemos en el siguiente informe. Chao, chao.